Congreso Nacional en este 27 de febrero. La rendición de cuentas del presidente Abinader para esta rendición de cuentas, que es la primera de Abinader para esta rendición de cuentas, que es la primera de este segundo mandato constitucional que ha tenido el presidente Abinader. Conversaba recientemente con don Fran Moya Pons sobre el hecho de que en la República no disponemos de un relato histórico sobre nuestros presidentes constitucionales. Y óigase bien, estoy hablando de presidentes constitucionales. Es decir, no tenemos clara la idea de cuántos presidentes constitucionales hemos tenido. Tendríamos que partir de los periodos que corresponden. Este correspondería a la cuarta república, que es la que se da a partir de 1966, después de la salida de las tropas estadounidenses. Entonces empezaríamos con Joaquín Balaguer, con Antonio Guzmán Fernández, Salvador Jorge Blanco, entonces Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. En ese periodo lo tenemos muy clara las constitucionalidades. En los otros periodos hay una mezcla de una cosa con la otra, muchos interinos, soluciones a crisis con personas colocadas en una posición, pero no constitucionalidades en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, estamos en la conmemoración del 181 aniversario de nuestra independencia. Nos referimos pues que a uno de a la consolidación, a la materialización de uno de los proyectos separacionistas que se concibieron, que fue el proyecto separacionista de Juan Pablo Duarte y los trinitarios, que lograron adelantarse a otros proyectos separacionistas y consolidar la alianza que permitió pues la proclamación de nuestra independencia el 27 de febrero de 1844, con ese aspiracional duartiano de que lográsemos una independencia que no estuviera aliada a ninguna otra potencia. Un aspiracional, desde luego, porque lo que ocurrió con la mayoría de los países hispanoamericanos fue que después de haber logrado su independencia, la mayoría lo hicieron de España, nosotros lo hicimos de Haití, porque cuando proclamamos nuestra primera independencia efímera, lo hicimos de España, pero fue aplastada inmediatamente y tuvimos 22 años de dominación haitiana. Entonces, lo que pasó con la mayor parte de los países hispanoamericanos después de proclamada su independencia es que Londres los amarró en términos financieros. Vino con unas ofertas de préstamo y casi todas nuestras independencias quedaron hipotecadas inmediatamente después de haberse logrado, y entonces nuestros países pues vivieron en esa situación con nosotros
con nosotros ocurrió posteriormente y ya sabemos todo lo que eso significó. Buenos días a doña Consuelo Despradel, buenos días a Nayí Chaede, don Eury Cabral, Manuel Cruz, que estamos aquí en esta transmisión para escuchar el mensaje de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Lo nuevo es que tenemos un incremento del 20% en el salario mínimo de los no sectorizados. Y no sectorizados son prácticamente todos los empleados, porque cuando nos estamos refiriendo a sectorizado, estamos hablando de zona franca, de turismo, de construcción y de bares y restaurantes. El que está fuera de ahí, entonces corresponde a los no sectorizados. La mayoría. Que es la inmensa mayoría. Entonces, ahí se va a producir un 20% que es en dos etapas. En dos etapas. Los empleados del sector privado no sectorizado, los vigilantes privados y los trabajadores de campo recibirán un aumento de 20% de su salario mínimo. Se hará en dos partes, el 12% en abril de este año y el 8% en febrero del 2026. La propuesta que ha sido consensuada y aprobada fue la que planteó primero el sector gubernamental, anunciada por el presidente Luis Abinader, de no menos de un 20%. El jefe de Estado fue el primero en soltar la primera propuesta en torno al aumento al salario mínimo. Entonces se le buscó la vuelta y lo que hizo el sector privado fue que admitió el 20%, pero en dos etapas. Sí. Se va a producir este incremento de un 20%. No es la gran cosa, pero es significativa. Es significativo tomando en cuenta que las empresas pues tienen que pagar dos salarios, un salario monetario que es el que el trabajador ve y otro salario que es un salario que podemos denominarlo como un salario social, de manera que cuando una empresa paga, por ejemplo, 23,000 pesos, que ahora pagaban muchas, de salario mínimo, esa empresa tiene que buscar por lo menos 18,000 pesos adicionales para ese salario, de manera que cuando una empresa está pagando un salario mínimo de 23,000 o 22,000 pesos, realmente tiene que disponer para ese trabajador de no menos de 40,000 pesos. El trabajador solo ve en su bolsillo los 23, pero la empresa que lo eroga ve los 40,000 que tiene que emitir mensualmente para poder sustentar esa plaza. Por eso es que aquí hay una economía informal tan amplia, porque el que está en la informalidad solo paga el salario monetario y no tiene nada que ver con el salario social. Entonces, señores, aquí estaremos en esta cobertura. Esperamos conversar con legisladores, con muchos de los participantes en esta cobertura de la rendición de cuentas del presidente Abinader.